Gracias por continuar con nosotros. Son las 3:40 de la tarde. El profesor Marino Mendoza, este servidor, el alumno Hansel García y Rafael Dolores, nuestro productor. Claro, pues, estamos con todos ustedes. Mire, profesor Mendoza, en esta parte del programa nosotros vamos a hablar de la diáspora. En los últimos tiempos ha estado de moda, felizmente, que se hable de la diáspora, porque la diáspora aporta muchísimo al país a través de la remesa y de otros rubros también. En este caso, vamos a recibir al señor Rodolfo Pous. El señor Rodolfo Pous es arquitecto, autor y filántropo dominicano. Él es la voz de la diáspora y con él vamos a hablar. Rodolfo, bienvenido a Tomando el Rumbo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar de regreso en el país. Como diáspora podemos definir a todo el que vive fuera del territorio dominicano. Sí, pero conceptualmente hay que definir qué es el territorio dominicano. Ok. Porque el territorio dominicano no se limita a los arrecifes que geográficamente lo define. No, y la dominicanidad sí, es capaz de darle la vuelta al mundo. Y cuando uno se apropia de ese concepto, entonces entiende que ser dominicano no está definido por los 40 y tantos mil, ¿verdad? Ah, bueno, el ser dominicano como nación y como concepto. Exacto. Porque el país es el territorio. Exactamente. Y la dominicanidad es donde quiera que estemos. Así es. Hay un pelotero que dijo que el dominicano nace donde le dé la gana. Le da la gana, ¿verdad? Mire, señor Rodolfo, entonces diáspora, todo el que vive fuera del país. Sí, exactamente. Y se congregan con otros como ellos. El término de diáspora, ¿verdad? Okay. Es un término del antiguo hebreo que hace referencia a la dispersión. Los primeros en ser designados con ese título de diáspora o comunidad fuera de su nación o terruño de origen fueron los judíos. Y es un término que guarda valor cultural, valor económico y riqueza intelectual, a diferencia de citar una población en el exterior llamándola como en el exterior o llamándola como inmigrantes, ¿verdad? Okay. La diáspora posee cultura propia y, en fin, funciona como país a pesar de no estar sobre el terruño original. Oh, entendimos. Señor Rodolfo, ¿cómo está diseminada, compuesta nuestra diáspora? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Sí, en Estados Unidos hay 2.2 millones de personas que se identifican como dominicanos. Vale resaltar, se identifican como dominicanos. Eso quiere decir que hay una parte que nacieron aquí y otra parte que no nacieron aquí, pero se identifican como dominicanos. ¿Y tienen la nacionalidad dominicana? No la tienen. Y, bueno, eso es de suma urgencia. Hay 1.2 de nosotros que nacimos aquí y vivimos en Estados Unidos. Hay más de 900,000 que han nacido en los Estados Unidos. Se identifican como dominicanos. 2/3 partes de ellos nunca han venido al país. Pero si son hijos de dominicanos, le toca la nacionalidad por jus sanguinis. Sí, le toca, pero el tocarte y tenerla son dos cosas diferentes. Ok, ya entendí. Entonces es importante guardar que esa generación se nacionalice dominicano por la riqueza que representa la diáspora como patrimonio nacional. Si esa generación, esa cuarta generación, se llega a ver sin un vínculo de conectividad con la nación de origen, ya sea a través de una ciudadanía o ya sea a través de mecanismos de inclusión en el orden económico o hasta cultural, se pierde por siempre. Y eso es un potencial que el país todavía no acaba de asimilar y potencialmente nos puede pasar como los italianos en Estados Unidos, que se llaman italianos pero no tienen vínculo con su nación. Le pasa a los irlandeses que viven en Boston. Se llaman irlandeses entre ellos, pero no tienen vínculo con su nación de origen. Sin embargo, los judíos, tú le preguntas a cualquier judío en cualquier parte del mundo si tiene un vínculo con Israel y te van a decir que sí. Entonces, por el bien del desarrollo de República Dominicana, es hora de comenzar a explotar las otras riquezas que poseen los dominicanos que vivimos fuera del territorio nacional. Señor Rodolfo, ahora con esto de la globalización, en República Dominicana se ha dado un cambio de que estamos adquiriendo un sinnúmero de elementos culturales que verdaderamente no son nuestros, sí, como es el caso de Halloween. Sí. Entonces, yo siempre tengo una guerra constante cuando veo a los comunicadores aquí vistiendo a sus niños el día de Halloween y todo eso y haciendo actividades. Vamos a hacer un pavo en la casa del profesor Mendoza. Sí, el día de Acción de Gracias. Ustedes que están allá en la diáspora, cuando llegan estas fechas patrias del 27 de febrero, que si el día de Duarte, ustedes
se Claro. unen a hacer estas actividades, Claro que sí, motivan claro todo que sí. esto del carnaval dominicano allá. Sí, sí, claro, claro. No solamente celebrar las fechas, yo voy a misas de la Altagracia, es decir, yo voy a la celebración del 27 de febrero. Nosotros vamos y ponemos ofrendas en donde están los bustos de los padres de la patria, dependiendo de la ciudad en la que esté. Nosotros guardamos si se quieren, esos valores, no solamente nacionalistas, sino esos valores que nos definen como dominicanos, incluso con el gesto diario de hacer patria en casa ajena. Una persona en el extranjero se levanta, el sudor de su frente, el peso de la palabra, la compasión y la convivencia con otros en comunidad, son valores muy dominicanos, que a veces pasamos por alto y aquí, dentro de la cotidianidad, no nos damos cuenta de que se hayan diluido un poco, ¿verdad? Pero allá nosotros convivimos todavía con los más importantes valores de República Dominicana. ¿Cómo vivir como diáspora y representar los valores de tu patria en otra, sin que esto choque con lo establecido allí donde nos ha tocado desarrollar? Es válida la pregunta, porque dentro de la paradiplomacia, cada ¿Qué es ciudad... la paradiplomacia? La paradiplomacia convierte a cada ciudadano fuera de su terruño en un embajador con sus acciones. Cierto. Entonces, con sus acciones no solamente limitada al comportamiento, sino a lo que emite verbal y públicamente, las acciones que posteriormente pueden, ya sean de manera de criminalidad o a manera de resalto en el orden, ya puede ser profesional o en el orden social comunitario. Entonces, la paradiplomacia tiene ese poder, y cuando uno vive fuera del país está muy consciente que las acciones de uno representan los 10 millones de dominicanos del país. Ustedes tienen algo que se llama la Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo de la Diáspora. ¿De qué se trata exactamente esto? En el pasado septiembre le presentamos al presidente Abinader en la ciudad de New York una agenda integral de cooperación y desarrollo, porque ningún gobierno, ni el de él ni el ningún otro, jamás habían tenido en sus manos una especie de proyecto de nación de los dominicanos en el exterior y cómo podían incluir su capital, y estoy hablando de todos los capitales, entre ellos el intelectual, la capacidad crediticia, la capacidad económica, la capacidad de relaciones dentro del tren de productividad de la República Dominicana. Entonces le fijamos esos 38 puntos en una agenda integral que le sirviera del gobierno como guía de qué hacer y qué necesita la diáspora dominicana, y a su vez de qué forma la diáspora dominicana puede incidir sobre el desarrollo de República Dominicana mañana mismo, sin tener que hacer más estudios, más investigaciones, más levantamiento de información, en fin. Y se lo creo porque, ejemplo, aquí hay un oyente que hoy no ha llamado, que es Papi Jordan, que él vive en Estados Unidos, y también llaman otros. Nuestro representante allá. Tienen una preocupación tan grande por las cosas que pasan en República Dominicana, y yo cuando era adolescente yo decía, el día que yo me vaya de República Dominicana a mí no me va a importar nada, pero pasa todo lo contrario. El día que tú te vas de aquí, tú entonces te interesas más por el país, y qué bueno que eso exista para integrarlo y que ellos también tengan voz y voto. Es necesario. Señor Rodolfo, tenemos en nuestras manos su libro Diáspora y Desarrollo, como subtema, como trasfondo, temas para el presente y el futuro. ¿De qué se trata esta obra? La obra está compuesta por 2 volúmenes, una colección de más de 100 escritos publicados en los periódicos dominicanos, donde desde hace 4 o 5 años para acá decidí comenzar a escribir a través del lente de un dominicano en el exterior. Durante mucho tiempo los dominicanos que vivimos en Estados Unidos, lo que servíamos era de caja de resonancia de lo que se emitía en República Dominicana, para un asunto de inclusión, es decir, yo repito lo que dicen en Dominicana, me hace partícipe y supuestamente me siento integrado, pero no le es fiel a la patria y los intereses que pudiéramos finalmente impactar. Cuando tú ves las cosas a través del lente de una persona que está expuesta a diario a 12 culturas, a diferentes... Mis empleados alrededor de mí, tengo de 12 diferentes países. Wow. Entonces, estar impactado por eso continuamente, la realidad es totalmente diferente. ¿Cómo es posible que tú puedas tener la misma opinión sobre cualquier tema en República Dominicana? Al contrario, aporta tu punto de vista con tu parecer y ese enriquecimiento cultural y de experiencia que tú puedes tener, y enriqueces también a la vez la discusión sobre cualquier tema, desde un muro en la frontera hasta la economía del país, desde el ITEVIS, del cobro del ITEVIS, hasta en fin, lo que se puede invertir en salud o en educación.
Háblame un poquito del patrimonio de la diáspora y cómo este impacta financieramente a la República Dominicana. Si entiendes la remesa como un instrumento muerto, como nosotros los consideramos dentro de la La pandemia fundación, subió muchísimo. y tengo la mala noticia que facilitarte que ya llegó a su pico. Las remesas que representan hoy el 11% del Producto Interno Bruto del país, eventualmente se van a reducir a menos de un 7%. ¿Por qué, profesor? Porque la economía del país crecerá superior a la posibilidad de la emisión de remesas desde Estados Unidos, porque la remesa está atada al componente emigración. Sí. Y entonces, del 2000 al 2010 hubieron 400.000 dominicanos que emigraron hacia Estados Unidos, en su gran mayoría todos pedidos de manera legal por los mecanismos de migración, no yendo ilegalmente y quedándose, sino por las vías legales. ¿Qué sucede? Cuando ese grupo de personas a quien se le enviaba dinero o que ya están allá y no tienen a quién más enviarle, se rompe el ciclo. Sí. Por eso es importante que esas próximas generaciones tengan algún tipo de vínculo con el país, porque si es de depender de la remesa, eventualmente la riqueza que representa la diáspora a través de su patrimonio intelectual, reitero, económico, capacidad crediticia y participación política, que eso es una papa caliente, porque eventualmente ahora mismo hay más de 500.000 dominicanos inscritos en un padrón para votar en el exterior. En el momento que eso se refleje, 750.000, 1 millón de votantes fuera del país, eso puede determinar no solamente quién es el presidente de la República, sino cuál es el perfil del presidente de la República. Marino, hablando desde la ignorancia. Esa parte ahí, tú me disculpas, pero aquí se ha manipulado mucho. Eso le iba yo a Aquí preguntar. no ha habido ningún político que haya asumido una posición que se corresponda con lo que significa la diáspora. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. No lo entienden. Y desde el punto de vista político. No lo entienden. ¿No entiende quién, yo? No, ellos no lo entienden. Los políticos locales no lo entienden. Lo que sí yo le aseguro que de aquí al 28 se hablará lo suficiente del tema, que será tan importante como para dedicarle un capítulo completo dentro de una propuesta. ¿Por qué al 28? ¿Hay un aspiracional político electoral? No, sino que para ese entonces habrán suficientes dominicanos nacidos en Estados Unidos que habrían asumido la ciudadanía dominicana, tendrán el derecho al voto, y de esos que todavía no se han empadronado, se habrán empadronado, y a su vez el capital que representa la diáspora ya será absorbido. Bueno, es que el tema de la diáspora apenas hace 2 años que lo estamos tocando. Sí, claro. De manera seria, hace 2 años que lo estamos tocando. Ustedes tienen actividad este 25 y 26. ¿Exactamente de qué se trata y dónde van a hacer estas actividades? Estuvimos el viernes en Puerto Plata presentando los libros y emitiendo un discurso en lo referente al rol de los dominicanos en el exterior con el desarrollo de República Dominicana. Antes de ayer estuvimos en Santiago. Esta noche estamos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña a las 6 de la tarde y mañana a las 7 de la noche estamos en la Biblioteca Nacional difundiendo el mensaje y difundiendo las ideas que estamos planteando. ¿Dónde conseguir estos ejemplares? Los ejemplares los pueden conseguir en Cuesta Libros, en la librería La Trinitaria y en Amazon. Ok, don Rodolfo, nosotros tenemos unos legisladores que pagamos del exterior, Sí, mal llamado de ultramar. sí. Y yo particularmente solo sé de esos señores y señoras cuando hay elecciones. Sí. ¿Cómo se involucra usted que está allá, esos legisladores, con la diáspora nuestra en los Estados Unidos? Sí, desde el punto de vista de facilitarle una respuesta que vaya en favor de esas figuras, puedo decir que es mucho terreno que cubrir para la dimensión que se le otorga. Pero en toda realidad, ninguno puede responder a las necesidades de la diáspora porque no es la diáspora quien los elige. Ah, no. No, a ellos se le ¿Y no es el voto en el exterior? El voto en el exterior es presidencial y por arrastre al partido le corresponde designar quién va a ser el diputado ultramar. No, pues yo estaba perdido. ¿Y entonces quién es que elige los diputados del exterior? Nosotros no tenemos primaria, nosotros no podemos definir por quién votar. Eso lo decide el partido. Y a veces, y por qué no siempre, Es el voto preferencial. es el voto. Exactamente. Aquel que más aporte a la campaña. Pero si van a ser legisladores del exterior, lo lógico es que lo elijan en el exterior. Exactamente. Aquí pasan cosas que uno no las entiende. Te lo digo, lo lógico. Bueno, señor Rodolfo, estamos muy agradecidos que haya venido con nosotros a hablarnos de la diáspora, a presentarnos esta obra.
interesantísima conversación. Un honor, señor Rodolfo. Muchas ¿Cómo gracias, nos comunicamos con usted? Bueno, pueden verme en las redes. Cuando ustedes pongan Rodolfo Pou en Google, hay suficiente insumo ahí para yo aparecer entre las primeras líneas. Gracias, señor Rodolfo. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos oyentes. Profesor Mendoza, nos toca irnos.